Hola querido, la historia del confronto entre los tres jóvenes hebreos y el rey Nabucodonosor nos recuerda la batalla de David contra Goliat. En ambos casos, las ventajas eran muy superiores a favor de los paganos. Era la batalla del poder humano contra la fe, y aunque la fe parecía estar en desventaja, en ambos casos triunfó. El secreto de la sobrevivencia de los jóvenes hebreos en el horno ardiente fue la presencia de Emmanuel entre ellos, Jesús, Dios con nosotros. Ese Dios con nosotros estuvo con ellos en el horno de fuego, no solo para premiar la fe de los jóvenes, sino también para demostrar a los líderes del imperio babilónico el poder del Dios de Jerusalén. Mira, en el Antiguo Oriente era costumbre que los reyes mandasen hacer estatuas con inscripciones aduladoras de sí mismos. Esas estatuas eran colocadas en las provincias y territorios conquistados como símbolos de su dominio. Los museos hasta hoy exponen una enorme cantidad de estatuas egipcias y asirias. Informes antiguos indican que existieron muchas otras estatuas más. El historiador griego Diodoro menciona una figura enorme de Zeus de más de 12 metros de alto y el coloso de Rodas medía más de 30 metros. Era más alto que la estatua de Nabucodonosor. El capítulo 3 de Daniel relata que Nabucodonosor mandó colocar una estatua suya en la planicie de Dura. La palabra Dur significa muro o fortaleza y la letra A al final es el artículo arameo, que quiere decir en realidad el muro, la pared. Las excavaciones han revelado que la ciudad de Nabucodonosor heredó era casi cuadrangular, con muros que medían cerca de 1,5 kilómetros por lado. La ciudad contenía palacios, edificios administrativos, el complejo del templo, en fin, así muchos otros edificios. Nabucodonosor construyó un nuevo palacio al norte de la ciudad, en la ribera del río Éufrates, y añadió una gran muralla exterior de varios kilómetros de extensión para cercar la ampliación de la ciudad y su nuevo palacio de veraneo. En la época de Nabucodonosor, los ingenieros y constructores babilonios aún no habían llenado con edificios la parte entre los muros interno y externo, pero la construcción se estaba llevando a cabo. El espacio abierto servía para realizar los desfiles del ejército y para que las tropas hicieran ejercicio. Este amplio espacio abierto entre los dos muros bien podría haber sido llamado planicie del muro o planicie de Dura por la raíz hebrea que ya te expliqué. Con toda probabilidad, aquí fue donde los eventos del capítulo 3 tuvieron lugar, una gran planicie. El periodo de gobierno de Nabucodonosor fue una etapa dorada para Babilonia. Su reinado constituyó el pináculo del poder y la gloria de Babilonia. En el impresionante sueño del capítulo 2, Nabucodonosor había visto a su imperio como la cabeza de oro de la imagen. Ahora, en este capítulo lo vemos haciendo él mismo una imagen de oro. El historiador griego Heródoto informa que en los días de Ciro, informantes locales le dijeron que aún había en este sagrado recinto una estatua de oro sólido de más de 6 metros de alto. La imagen de Nabucodonosor, sin embargo, tenía más de 20 metros de alto y 2 de ancho. Daniel 3:1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Te hago una pregunta. ¿Por qué erigió Nabucodonosor esta imagen? Parece que después de la visión de Daniel 2, el temor de Dios continuó ejerciendo influencia en él. Sin embargo, la prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y volvió a la adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo que antes. Lo más probable es que la estatua dorada representaba la imagen de Nabucodonosor había visto en sueños, pero él pensó que en lugar de ser solo la cabeza de oro, toda la estatua debía ser de oro, como un símbolo de que el reino de Babilonia duraría para siempre.
Cuando sonó la música aquel día, todos se postraron para adorar a la imagen dorada. Los 3 jóvenes hebreos que se negaron a postrarse delante de ella no podían dejar de ser vistos por todos. Postraos y adorad la imagen de oro, había ordenado Nabucodonosor. Pero el Dios de Israel, refiriéndose a la adoración de imágenes, había dicho: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Eso está en Éxodo 25. Es probable que algunos de los que estaban junto a los jóvenes les pidieron que aceptasen la orden. No escucharon la música, tal vez le dijeron: póstrense o los matarán. Pero Sadrac, Mesac y Abednego permanecieron en pie como 3 figuras solitarias en medio de un mar de adoradores paganos. Daniel, en esos momentos, debe haber estado en algún otro lugar, pues de lo contrario habría tomado la misma actitud de sus amigos. La ceremonia de dedicación representaba un acto de adoración al poder y a la fuerza de Nabucodonosor. Y estos 3 jóvenes hebreos se negaron a participar de esa ceremonia. Notamos aquí la estrecha relación entre el Estado y la religión. Esta clase de unión ha caracterizado a la mayoría de las naciones a lo largo de la historia. La separación de la Iglesia y el Estado, tal como la conocemos hoy, es un fenómeno reciente. Pero a lo largo de la historia, las religiones siempre buscaron la fuerza del gobierno para imponer sus convicciones a las personas. Es probable que en una multitud tan grande el rey no pudiera ver a los 3 muchachos que estaban de pie. Pero entonces los caldeos se dieron el trabajo de informar al rey. Los hombres sentían envidia por los honores concedidos a los amigos de Daniel en el capítulo 2 y con mucho gusto aprovecharon la oportunidad para acusarlos delante del rey. Cuando los soldados del rey llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego delante de él, el rey se sorprendió. Les preguntó: ¿es verdad? ¿Es verdad? Daniel capítulo 3, versículo 14 dice eso. Aparentemente, al rey le pareció difícil creer que 3 de los administradores principales de su imperio se negaran a obedecer sus órdenes. A pesar de eso, él quería salvarlos, pero tenía que hacerlo de una forma que no comprometiera su honor. Así que les dio otra oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos?, les preguntó. Si continuasen desobedeciendo, el horno de fuego sería su destino. Entonces, para asegurarse de que habían entendido sus palabras, agregó un desafío al Dios de los jóvenes. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?, preguntó. Mira, cómo el orgullo deja ciega a una persona. Nabucodonosor sabía por experiencia que había un Dios que podía revelar secretos, pero parece que no creía que ese mismo Dios también pudiera salvar a los jóvenes hebreos del horno de fuego. La respuesta de los 3 cautivos ha pasado a la historia. Ellos dijeron: no tiene caso someternos a otra prueba. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Quiere decir, esos muchachos no dudaron que Dios podía rescatarlos. Pero la pregunta era, ¿lo haría? Aún así, la decisión ya estaba tomada. Incluso si la voluntad de Dios no fuese salvarlos, ellos no comprometerían su fe, sino que permanecerían obedientes a la palabra de Dios. Qué fácil habría sido para ellos haber razonado de esta manera. Si nos postramos, viviremos y continuaremos ocupando nuestras posiciones en el gobierno y podremos seguir ayudando a nuestro pueblo cuando lo necesite. Ellos podrían haber pensado de esa manera, o podrían haber pensado así: podemos postrarnos y pedirles pues a Dios que nos perdone. Sin embargo, querido, nada en el texto indica que los jóvenes hebreos pensaron de esa manera. Al contrario, se mantuvieron firmes. Desde entonces, la actitud de estos muchachos ha servido de inspiración para el pueblo de Dios.
Mira, durante la guerra de Corea, las fuerzas comunistas invadieron una aldea coreana. Allí encontraron a un hombre joven que, a pesar del edicto en contra, continuaba atestiguando en favor de Cristo. Decidido a hacer de él un escarnio público, el comandante comunista ordenó que todos los pobladores de la aldea se presentaran en la plaza. Uno de los oficiales llevó al joven cristiano al frente de la multitud, colocó una pistola en su cabeza y gritó: «Renuncia a Jesucristo o mueres». Cuando el joven vio en la multitud a algunos de los que él había llevado a los pies de Cristo, levantó las manos al cielo y gritó: «Creo en Jesucristo, creo». ¡Pah! Un disparo de pistola puso fin a su vida. Oh querido, él y muchos otros, como ese muchacho, a lo largo de la historia, reflejaron el valor y la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Las palabras de los jóvenes enfurecieron al rey. Ordenó a sus vigorosos hombres que calentaran el horno 7 veces más de lo acostumbrado y que echaran a los 3 jóvenes hebreos en sus llamas. El horno de fuego era probablemente un horno de ladrillos, alimentado con paja saturada de petróleo crudo. La ciudad de Babilonia fue hecha de miles, si no de millones de ladrillos de barro. Los hornos usados para moldear estos ladrillos tenían la forma de una colmena con un hoyo encima del cono en el que se echaba el material inflamable. Había otra abertura con forma de túnel a un lado. Las tarimas donde se colocaban los ladrillos se ponían en la abertura lateral y el material con el que el horno era alimentado era arrojado desde arriba. Unas escaleras subían desde la base del horno hasta la abertura de su tope. Probablemente los soldados lanzaron a los jóvenes al horno desde el hoyo de arriba. El horno estaba tan caliente que la onda del calor mató a los soldados que lanzaron a los jóvenes hebreos. Pero cuando el rey observó a través de la abertura lateral, en vez de ver a los jóvenes consumidos por las llamas, los vio caminando en medio del fuego. O sea, Dios cumplió literalmente en ellos la promesa de Isaías 43:2, que dice: «Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti». Pero más que eso, no solamente vio a los 3 jóvenes hebreos caminando tranquilamente en el horno, sino que también observó con ellos a un 4.º personaje, y él dice: semejante al Hijo de los dioses. El versículo 25 dice eso. O sea, el mismo Cristo que se apareció a Adán en el Edén, que caminó con Enoc y habló con Noé, que luchó con Jacob, que festejó con Abraham, que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, a Josué en las murallas de Jericó. Ese mismo Cristo salía nuevamente de los portales celestiales, esta vez para entrar al horno de fuego a socorrer y apoyar a sus fieles seguidores. El 4.º personaje siempre está presente en medio de su pueblo. Al observar las llamas, el rey no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, admitiendo su derrota, se dirigió a Sadrach, Mesach y Abednego como a los siervos del Dios Altísimo y les pidió que salieran. El servicio de adoración a la estatua se detuvo en ese momento y todos ignoraron la imagen cuando el rey reconoció públicamente su error. Reconoció que el Dios de los hebreos había libertado a los jóvenes y los elogió por su confianza en Dios. El versículo 28 dice lo siguiente: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach, Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oh querido, el capítulo que comenzó con un decreto amenazando la vida de los 3 hebreos por su lealtad al Dios del cielo, termina ahora con otro decreto dirigido a cualquiera que dijese una palabra en contra del Dios de los hebreos. Pero te digo una cosa, fue correcto que el rey hiciera una confesión pública y procurara exaltar al Dios de los cielos sobre todos los demás dioses. Eso fue correcto. Pero al intentar obligar a sus súbditos a hacer una confesión de fe similar a la suya,
y a manifestar la misma reverencia que él, Nabucodonosor se estaba excediendo en su derecho como soberano temporal. Él no tenía más derecho civil o moral de amenazar de muerte a los hombres por no adorar a Dios del que había tenido para promulgar un decreto que consignaba a las llamas a cuantos se negasen a adorar la imagen de oro. ¿Sabes por qué? Es que Dios nunca obliga a los hombres a obedecer. Dios deja a todos libres para elegir a quién quieren servir. El evento de la llanura de Dura es el primer incidente registrado donde un gobierno trata de obtener la adoración por medio de la fuerza. El rey Nabucodonosor intentó forzar la adoración de todos agregándole un decreto de muerte a la ceremonia de la imagen de oro. Pero según la profecía, el pueblo de Dios en el tiempo del fin enfrentará también un decreto similar de parte de la Babilonia moderna. Una comparación entre Daniel 3 y Apocalipsis 13, 11 al 18, indica lo siguiente. Primero, en ambos capítulos el tema central es la adoración. Segundo, en ambos capítulos hay una imagen para ser adorada. En Daniel es la imagen de Nabucodonosor, es literal. En Apocalipsis, la imagen de la bestia es simbólica. Tercera comparación, en Daniel 3, Babilonia literal demanda adoración, mientras que en Apocalipsis 13, Babilonia espiritual exigirá la adoración del pueblo de Dios a la imagen de la bestia. Cuarta comparación, los tres hebreos enfrentan la muerte. En el futuro, la iglesia apostatada y el Estado se unirán para impedir la adoración o para imponer, para obligar la adoración a la imagen de la bestia. Aquellos que se nieguen a someterse, que no quieran adorar la imagen de la bestia, enfrentarán el boicot económico y finalmente la pena de muerte. Eso está escrito en Apocalipsis 13, 15. Oh querido, este capítulo nos ofrece muchas lecciones. La primera lección, en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el creyente está siempre del lado del Cristo victorioso. Segunda lección, a través de la historia los hijos de Dios siempre han recibido ayuda en los momentos de necesidad. Los tres hebreos ya se encontraban destinados a las llamas antes de saber qué forma tomaría la gracia. ¿Sería la gracia de la liberación o la gracia de morir para la gloria de Dios? Solo en el momento supremo se supo exactamente cómo Dios mostraría su fidelidad. Lo mismo ocurre hoy con nosotros. Tercera lección, la idolatría no es solo un asunto del pasado. Cualquier cosa que reemplace a Dios en la vida de su pueblo hoy puede convertirse en un ídolo. La mente humana, dijo Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. La búsqueda del placer, la adquisición del conocimiento o de bienestar material puede convertirse hoy en cualquier ídolo. La esencia de la idolatría moderna es el ídolo del yo. Para evitar reverenciar a este ídolo en cualquiera de sus manifestaciones, debemos dirigir nuestra adoración a Jesús, que es la única imagen del Dios invisible. Cuarta lección, es la lección final. Podemos aprender de este incidente lo siguiente: la consagración sincera de los tres jóvenes hebreos no tiene límite. La utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Oh querido, ¿qué significa para ti esta historia? ¿Estás viviendo uno de los momentos más difíciles de tu vida? ¿Te sientes presionado de todo lado por causa de tu fe? ¿Tienes miedo de tomar una decisión porque está en juego tu trabajo, tu empleo? No tengas miedo. Estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar la vida para defender sus principios. Pero el mismo espíritu que los inspiró es el espíritu que te puede guiar a ti. Que Dios te bendiga.